Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 de exposición de histología. Nuestro tema es el capítulo 13. Vamos a hablar sobre el sistema cardiovascular. Los integrantes de nuestro grupo son nuestros compañeras, como Yalimero Andrade, Lady Zambrano Vergara, Patricio Villacreces Sosa, Johan Cedeño Intriago, Giovanni García Leones, o sea, yo, mi persona. A continuación voy a proceder a comenzar con los temas de exposición. Bueno, como primer punto vamos a tener el establecimiento y definición de patrones de campo cardíaco. Bueno, primario. Primero que nada hay que tener en cuenta que el primer indicio para la formación de todo el sistema cardiovascular va a aparecer a la mitad de la tercera semana. ¿Ok? Si recordamos y vemos aquí, esto es el epiblasto. Y aquí vamos a encontrar la línea primitiva, que es esta. Bueno, la línea primitiva también va a estar también va a estar aquí. La línea primitiva también va a estar aquí el nodo primitivo. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de acá? Que el extremo craneal de la línea primitiva, esta es la línea. Bueno, el extremo craneal vamos a encontrar unas células que son conocidas como las células cardíacas progenitoras. Bueno, estas células cardíacas progenitoras van a migrar al interior del interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, adoptando una forma de herradura. Aquí podemos ver cómo ha migrado a la capa visceral del mesodermo de la placa lateral. Y así va adoptando una forma. Y esa forma se va a ver como observamos como herradura. Bueno, el hecho de que estas células cardíacas progenitoras migren en forma de herradura van a constituir o van a ser denominadas o llamadas como el campo cardiogénico primario. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Sirve para la formación de algunas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. Sin embargo, así como existe un campo cardiogénico primario, también tenemos un campo cardiogénico secundario. Este de aquí. El campo cardiogénico secundario, que podemos ver acá, es importante para la formación del ventrículo derecho y del tracto de salida. Cuando nos referimos al tracto de salida, nos referimos al cono arterial y al tronco arterial, que lo van a explicar más adelante. Entonces, el campo cardiogénico secundario, ¿cómo se forma? Básicamente deriva del mesodermo visceral que está ventral a la faringe. Este mesodermo, este de aquí va a ser el mesodermo visceral que ventral a la faringe. Este es el mesodermo. Bueno, se forma el campo cardiogénico secundario que va a tener muchos soportes para el desarrollo del corazón. Ahora, a la par que las células progenitoras migran cerca del día 16, como les dije, a la mitad de la tercera semana. Bueno, esto va a determinar al mismo tiempo el eje lateral a la vía medial, o sea, es decir, la vía de lateralidad. Y esto de aquí, bueno, va a haber en la vía de lateralidad, si hay unos errores, en el desarrollo cardíaco normal, van a haber unos defectos que voy a hablar más adelante. Bueno, este de aquí, de la vía de lateralidad, va a ser esencial y importante para el desarrollo cardíaco normal. Bueno, entonces, una vez que se haya establecido el campo cardiogénico primario,
van a ser inducidas por el endodermio faríngeo para así formar el mioblasto cardíacos y el lote sanguíneos, quienes a través de la oscurogénesis va a originar las células hemáticas y vasos sanguíneos. Bueno, de esta forma, el campo cardiogénico primario va a tener una forma de herradura, va a estar revestida por endotelio, que debido a los mioblastos cardíacos y lotes sanguíneos, que a su vez va a estar rodeada por mioblasto y generando la región cardiogénica. ¿Sí? Bueno, esta forma de herradura va a generar la región cardiogénica. Además, esta región cardiogénica va a estar rodeada por el celoma intraembrionario que en un futuro va a dar a la cavidad pericárdica. Entonces, como les dije anteriormente, la vía de lateralidad va a tener algunos defectos cardíacos. O sea, si hay una falla, va a tener unos defectos. Y estos defectos son los que voy a nombrar a continuación. Como un ejemplo, heterotaxia. Un ejemplo más, la destrocardia. Una comunicación interventricular. Una comunicación interauricular. Una doble salida ventricular derecha. Unos defectos de tracto de salida, estenosis pulmonar. Cosas o defectos que irán mencionando en esta más adelante de los temas. Entonces, el segundo punto va a ser formación y posición del tubo cardíaco. Fíjense, al inicio, a la región cardiogénica va a ser anterior a la membrana orofaringea y a la placa neural. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio, la región cardiogénica va a estar a nivel cervical, ¿sí? Y como ven aquí, bueno, el embrión va a sufrir un cierre pulmonar, ya sea en dirección cefalocaudal o en dirección lateral. En dirección cefalocaudal va a generar, como vemos acá abajo, que esta región cardiogénica se desplace a nivel cervical hasta el nivel torácico, ¿sí? A ver, como vemos aquí, a nivel torácico, ¿sí? Fíjense en cómo se ubica aquí la región, aquí, la región cardiogénica y cómo a través del tubo neural, bueno, y también también gracias a la formación de vesículas cerebrales, se va a desplazar a nivel torácico, que como les dije, que es su ubicación normalmente que debe estar. Bueno, este cierre de tubo neural no solo es el cierre del tubo caudal, sino también de su dirección lateral, en sentido lateral. Bueno, esto de aquí va a provocar que la región media y caudal de los primordios cardíacos se fusionen. Es decir, esta forma de herradura se cierre por completo, ¿sí? ¿Ok? Se fusiona, pero excepto en su extremo más caudal. En el extremo más caudal de este de aquí, de esta forma de herradura, no se va a cerrar. ¿Por qué? Porque así se genera un tubo dilatado continuo con revestimiento endotelial interno y con una capa miocárdica externa que va a recibir un drenaje venoso en el polo caudal y empieza, bueno, y ya desde la formación del tubo cardíaco se empieza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal, cosa que es parte del desarrollo vascular que también van a mencionar más adelante. Bueno, entonces, fíjense en cómo es que primero se formó este campo cardiogénico primario en forma de herradura y cómo es que por el cierre del tubo neural, ya sea en dirección cefalocaudal
o lateral hacen que esta herradura se cierre. Bueno, y así se genere un tubo. Por eso es que se llama tubo caudal. Al inicio, aquí tenemos el tubo cardíaco. Fíjense. Bueno, al inicio este tubo cardíaco permanece unido a la región dorsal de la actividad pericárdica mediante un pliegue de tejido mesodémico que lo vamos a llamar el mesocardio dorsal o derivado con sus abreviaturas que son CCS. Este de aquí que vemos aquí es el mesocardio dorsal, lo que vemos aquí. Bueno, ¿de dónde deriva el mesocardio dorsal? Del campo perdiogénico secundario. Al mismo tiempo que se mantiene unido este tubo cardíaco a la actividad pericárdica por el mesocardio dorsal, el miocardio, que es esto de acá, perdón, esto de acá, como pueden ver, miocardio, bueno, va a generar o secretar una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico denominada gelatina cardíaca. Esto de aquí, gelatina cardíaca. Esto está en color rosado en color más rosado en comparación a los demás, porque es la gelatina cardíaca. ¿Qué hace esto de aquí? La gelatina cardíaca va a dividir al miocardio del endotelio. ¿Sí? Por otro lado, las células mesenquimatosas del borde caudal del mesocardio dorsal, es decir, las células mesenquimatosas del borde caudal, o sea, es decir, estas de aquí, estas de aquí, ¿qué es lo que van a sufrir? Van a proliferar y migrar sobre el miocardio. ¿Por qué van a migrar sobre el miocardio? ¿Por qué? Porque van a construir el epicardio. Ya. Aquí tenemos tres capas. El endocardio, es decir, este, que es el revestimiento interno del corazón. El miocardio, que va a ser la parte muscular o la pared muscular. O sea, este de aquí va a ser el miocardio, la pared. ¿Sí? Bueno, también tenemos al epicardio, que va a cubrir el exterior del tubo y además va a estar encargado de la formación de las arterias coronías. Es un dato muy importante. Entonces, de esta forma es como se genera el tubo cardíaco y cómo es que por el cierre del tubo neural pasan de estar a nivel cervical a dirigirse a nivel torácico, que es su ubicación normal. Hola, muy buenas con todos. El día de hoy tenemos lo que es la formación de la asa cardíaca y pues bueno, yo para decirle gracias se la voy a explicar. La formación de la asa cardíaca. Una vez que ya se ha formado el tubo cardíaco, sigue la formación de la asa cardíaca. Pues bien, ¿qué sucede aquí? En cuestión a la formación del asa cardíaca, el campo cardiogénico secundario, que es el que podemos observar este de aquí, el campo cardiogénico secundario, a medida que pasa el tiempo, los días, las horas, agrega mayor cantidad de células al tubo cardíaco que podemos encontrar, el de color rojo. Y pues bueno, por lo tanto genera un mayor crecimiento. Al hacer se va a dar un proceso muy importante, o sea, al hacer la formación de la asa cardíaca, se va a dar un proceso muy importante conocido como plegamiento, que es esta palabrita que podemos encontrar. Y pues bueno, ¿qué es el plegamiento? El plegamiento prácticamente es un proceso importante para la integración
y del ventrículo derecho y el tracto de salida, como podemos encontrar el tracto de salida y el ventrículo derecho. Si es que por alguna razón se inhibe la formación de este plegamiento, se pueden producir diversas afecciones como lo podemos encontrar aquí, una comunicación interventricular, una tetralogía de Fallor y una artresia pulmonar. Pues bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación de esto podemos encontrar cómo se va dando este proceso de plegamiento. Desde, como primer dato que tenemos es que va a comenzar a curvarse. Si bien podemos encontrar aquí el tubo cardíaco, este tubo cardíaco se empieza a curvar poco a poco. Inicia en el día 23 para hacer curvarse, para desplegarse y termina en el día 28 de este proceso. Y pues bueno, aquí vemos cómo se va curvando hasta formar por último la asa cardíaca. ¿Cuáles son los movimientos que se generan? Los movimientos que se generan, en este caso, los que podemos encontrar es que la porción superior ocefálica, que es esta parte de aquí que encontramos, esta porción superior ocefálica, va a tener un movimiento, o sea, un despliegue en dirección ventral, caudal o hacia la derecha. Mientras que la porción caudal, que es la que podemos encontrar más abajo, que es el restante, esto de aquí, se va a ir hacia la izquierda en sentido dorsal y craneal. Fíjense prácticamente en las flechas cómo se va moviendo hacia el otro lado hasta formar lo que es la dicha asa cardíaca. Y bueno, asimismo, el hecho de que se genera esta asa cardíaca, fíjense cómo al inicio, o sea, el tubo, que lo podemos encontrar aquí, este tubo de aquí, que está totalmente recto, va a tener la porción auricular fuera de la cavidad pericárdica, o sea, es decir, que no va a estar unido. Pero con el proceso de plegamiento va a pasar a unirse, o sea, se va incorporando a la cavidad pericárdica. Y bueno, asimismo tenemos lo que es, posteriormente a esto, cuando se da esta unión, o sea, cuando se genera este plegamiento y cuando se desplaza a la cavidad pericárdica y tiene contacto con el ventrículo, a esto se le conoce como unión auroventricular, que es la que podemos encontrar en este lado. Esta unión auroventricular no se expande, prácticamente, o sea, origina lo que es el conducto auroventricular. ¿Cuál es el conducto auroventricular? Aquel que conecta a la aurícula común con el ventrículo embrionario temprano. Este plegamiento hace que la unión auroventricular y por lo tanto genera un conducto que da acceso entre la aurículo común y el ventrículo embrionario temprano, como ya se lo dijo anteriormente. Cuando el plegamiento ya se completa, y así como vemos, o sea, el plegamiento es toda esta zona de aquí, toda esta zona que lo rodea, todo esto, vemos que ya se completa. El tubo cardíaco de pared lisa va a desarrollar trabéculas primitivas, que son estas alguitas que podemos, estas que tienen forma de alguitas que podemos encontrar. Y una vez que se forman estas trabéculas, el ventrículo embrionario temprano pasa a llamarse ventrículo izquierdo primitivo. Y pues bueno, por otro lado, en el tercio proximal trabeculado, que es este de aquí, este del bulbo cardíaco se va a nombrar ventrículo derecho primitivo. De lo que quiere decir que el ventrículo embrionario temprano forma el ventrículo izquierdo, o sea, forma solo el ventrículo izquierdo. El que forma el ventrículo derecho es el bulbo cardíaco. Pues bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre lo que es el bulbo cardíaco. El bulbo cardíaco, que es lo que vemos, que es lo que vamos a ver en estos momentos prácticamente, es que tanto la porción blanca que podemos observar aquí, la porción negra y verde, la conocemos como bulbo arterial, o sea, estas tres de aquí. Mientras que la porción distal, es decir, el color blanco es la porción distal. También se llama tronco arterial. Este formará raíces y segmentos proximales
para la aorta y la arteria pulmonar. Es muy importante como el tracto de salida. La porción de color negro es la región medial o cono arterial, es decir, que va a construir los tractos de salida de los dos ventrículos. Mientras que la porción verde, que es el tercio proximal, o sea, la de color verdecito, es el tercio proximal del bulbo arterial. Al principio va a ser estrecho y va a dar origen a la porción trabeculada del ventrículo derecho. Entonces, fíjense aquí cómo el ventrículo embrionario temprano, que es de color azul, este que podemos observar, solo forma el ventrículo izquierdo. El derecho es formado por el tercio proximal de este bulbo arterial, o sea, del color verde. Una vez que se forma este plegamiento, ya lo que vemos ya para la formación de la asa cardíaca, es decir, la última imagen que podemos observar aquí, y la unión entre el ventrículo derecho, es decir, del bulbo arterial color verde, se denomina, o sea, pasa a llamarse con el ventrículo embrionario, se denomina saco bulboventricular. Y pues bueno, a continuación podemos encontrar, de esta manera podemos encontrar cómo queda el orden cráneo de la formación de la asa cardíaca. En primer lugar podemos encontrar que es la región troncoconal. Ya, aquí podemos observar cómo en esta imagen de aquí principalmente tenemos la región troncoconal, que va desde la porción blanca hasta la porción verde. Aquí en la región troncoconal, tanto el tronco arterial como el cono arterial, la segunda porción es el ventrículo derecho, que se forma por el tercio proximal del ventrículo arterial del color verde. En la tercera región, que es la de color azul, que podemos encontrar aquí, es el ventrículo izquierdo, que es formado por el ventrículo embrionario temprano, y la última porción que es por la región auricular, que es lo que se incorpora a la cavidad pericárdica por el proceso de plegamiento por la formación del asa cardíaca. Y pues bueno, estas son todas las regiones que podemos encontrar, como ya se las dije, la región troncoconal, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y la región auricular. A continuación pasaremos a dar explicación al siguiente tema, que es la regulación molecular del desarrollo cardíaco. Aquí en la regulación molecular del desarrollo cardíaco hay que tener dos grandes puntos o perspectivas para hablar sobre la regulación molecular. El endodermo y el mesodermo de la placa lateral van a secretar proteínas morfogenéticas óseas 2 y 4, que son las que podemos encontrar de color amarillo. Y asimismo, por otro lado, el tubo neural va a expresar proteínas WNT, zinc 3A y 8. Quiere decir que al expresar estas proteínas van a bloquear el desarrollo cardíaco. Por lo tanto, para que se genere este desarrollo del corazón, deben ser bloqueadas estas proteínas. Ser bloqueadas por los inhibidores de la proteína WNT, que es crecen y cerbero, sintetizadas por el endodermo, que son las que podemos encontrar de color azul, como vemos aquí en la imagen. Y por último, el hecho de que en esa región azul se exprese crecen y cerberus, y por lo tanto inhiban las proteínas WNT 3A y 8, y que también en esta región amarilla, el endodermo y el mesodermo de la placa lateral secretan proteínas morfogenéticas óseas 2 y 4, hace que en contraste solo se exprese la forma de herradura, que es que podemos encontrar en la última imagen. Toda esta forma de herradura, que es el campo cardiogénico primario, el gen maestro de todo el desarrollo cardíaco, que pasa a llamarse NKX2.5. A continuación, mi compañero. Voy a hablar sobre la regulación molecular del desarrollo cardíaco. Comenzando por la región amarilla, que podemos observar aquí, en la cual se secretan proteínas morfogénicas óseas 2 y 4, y esto es debido al endodermo y el mesodermo de la placa lateral.
También tenemos, por otro lado, el tubo neutral, que expresa las proteínas WNT 3A y 8. Traduciendo esta función, podemos decir que estas proteínas bloquean el desarrollo cardíaco. Por lo tanto, para que se genere el desarrollo del corazón, deben ser bloqueadas estas proteínas por los inhibidores de las proteínas WNT, que son el Crescent y el Cerberus, que son sintetizados por el endodermo en esta región azul. Bueno, el hecho de que esta región azul se exprese el Crescent y el Cerberus, y por lo tanto inhibida a las proteínas WNT 3A y 8, y que también esta región amarilla, en la cual se secretan las proteínas morfogénicas óseas 2 y 4, por el endodermo y el mesodermo de la placa lateral. Tenemos que, a lo que estas hacen contraste, estas dos regiones, pues se expresan de la forma de herradura que es el campo cardiogénico primario, mostrado también como el gen maestro de todo el desarrollo cardíaco, y el cual pues es NKX2.5. Esto es muy importante. Tenemos la porción venosa es determinada por el ácido retinoico. Tenemos que el gen maestro NKX2.5 junto con el factor de transcripción TBX5 van a desempeñar un papel muy importante en la tabicación, que luego lo vamos a ver mucho mejor. La formación del asa cardíaca depende de la vía de lateralidad PIT-X2 y también que NKX2.5 genera una regulación positiva de parte del tubo cardíaco primitivo para la expresión de los genes de los factores de transcripción HAND-D1, que va a ser la molécula para identificar el ventrículo izquierdo, y el HAND-D2 para identificar el ventrículo derecho. Además, el NKX2.5 con el HAND-D2, con el HAND-D1 y el HAND-D2 juntos contribuyen a la expansión y diferenciación de los ventrículos. Por otro lado, la elongación del tracto de salida por el campo cardiogénico secundario es regulada por la señalización molecular, conocida como sonic hedgehog, que es expresado por el endodermo del arco faríngeo para su proliferación. Mientras que para la migración y la diferenciación de las células de la cresta neural se da por la vía Notch. Sabemos que ambas son señalizaciones moleculares. A continuación, el desarrollo del seno venoso. A mitad de la cuarta semana, el seno venoso va a recibir sangre por dos astas, asta izquierda y asta derecha. Cada asta, tanto como la derecha como la izquierda, pues está constituida por tres venas. La vena cava común, la izquierda, vena cava común izquierda, derecha, perdón. Tenemos la vena umbilical izquierda, también podemos ver la derecha, y tenemos la vena vitelina izquierda, también podemos ver la derecha, o también se la conoce como onfalomesentérica. En la quinta semana tenemos que va a haber una obliteración. Como podemos ver aquí, esta obliteración quiere decir que tal cosa, en este caso la vena, pues pasa por un proceso de deformación. Hay veces puede hasta desaparecer. Bueno, una obliteración de la vena umbilical izquierda y la vena vitelina izquierda. Esto genera que la asta del seno izquierdo pierda gran importancia
importancia, quedando así el asta con mayor importancia, valga la redundancia, el asta del seno derecho. Quedando la vena vitelina derecha y que posteriormente se forma o queda como la vena cava inferior. Tenemos que para la 10ª semana, la vena cardial común izquierda se oblitera, por lo que lo único, está aquí, por lo que lo único que queda es el asta del seno izquierdo, que es la vena oblicua, y el seno coronario, perdón. Como lo podemos observar. Puesto que solo adquiere importancia el asta del seno derecho, está aquí, esta asta derecha va a ser la única comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Va a ser la única comunicación entre el seno venoso y la aurícula derecha. Esto que podemos observar aquí. Al ingresar a la aurícula derecha, donde el ingreso obviamente va a generar un orificio sinoauricular, este va a estar flanqueado por un pliegue valvular que se separa o se lo identifica por la válvula venosa derecha y la válvula venosa izquierda. Sin embargo, en la porción dorsal, tanto la válvula venosa derecha y la válvula venosa izquierda crea o se va a fusionar para crear una cresta que es el septo espúreo. Esto que vemos aquí. Luego, tanto la válvula venosa izquierda y el septo espúreo se fusionan con el tabique. Aquí se fusiona con el tabique auricular en desarrollo. Mientras que por otro lado, la porción superior de la válvula venosa derecha desaparece por completo. De modo que el segmento inferior este segmento inferior crece para formar la válvula de la vena cava inferior, incluso también la vena del seno coronario, como la podemos ver aquí. Y así pues es como se genera el sitio de entrada. ¿Y pues para qué es importante este? Para que venga la sangre desoxigenada por parte de todo el cuerpo hacia la aurícula derecha. A continuación, mi compañero. Yo les voy a hablar sobre la formación de los tabiques cardíacos. Los tabiques principalmente se forman entre los días 27 hasta los días 37. Esta es la formación de almohadillas o cojinetes endocárdicos por migración y proliferación. Como podemos ver aquí en la imagen, estas almohadillas celestitas son los cojinetes endocárdicos. ¿Por qué es importante la formación de estas almohadillas? Pues principalmente tenemos una sola cavidad que llamamos aurícula común y ventrículo común. Entonces, el rol que va a cumplir estas almohadillas va a ser dividir la cavidad y formar así la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y de la misma manera el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Hay dos formas de generarse. La primera es con dos masas que crecen hasta fusionarse, como vemos aquí, estas dos crestas que se están desarrollando para encontrarse y de esta forma dividir la cavidad. Y la otra es cuando una sola masa se va a expandir al lado opuesto para generar la división. Vamos a hablar ahorita sobre la formación de los tabiques en la aurícula común. Como vemos aquí en la imagen, todo esto que está aquí es la aurícula común. Y esto de aquí abajo es el ventrículo común. Entonces, al final de la cuarta semana, una cresta se forma en el techo de la aurícula común, denominado septum primum. Regresando a la imagen, estamos aquí en la aurícula común y en la parte del techo se va a generar una cresta, que es esta línea que vemos aquí, que se llama septum primum.
Sin embargo, esta no llega a ser lo suficientemente grande para dividir la cavidad. Es decir, que va a haber un espacio entre el septum primum y las almohadillas endocárdicas, que son estas que están aquí, y a este espacio le vamos a llamar ostium primum. Entonces, resumiéndolo, tenemos a la aurícula común, a la cresta llamada septum primum, y al espacio entre el septum primum y las almohadillas que llamamos ostium primum. En esta parte de aquí podemos ver que el septum primum y las almohadillas han crecido hasta dividir la cavidad. Sin embargo, el septum primum va a sufrir de apoptosis generando esta entrada de aquí, que lo que va a generar es que se dé paso libre para que la aurícula derecha primitiva pueda trasladarle sangre a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda primitiva, perdón. Cuando la aurícula derecha se expande y se incorpora al asta del seno venoso, que ya es lo que vimos ahorita, lo que expliqué ahorita, aparece un pliegue denominado septum secundum, pero es este de aquí, ¿verdad? Pero este de aquí no llega a ser lo suficientemente grande para dividir por completo la cavidad. Aún sigue estando este agujero, esta división. Cuando las válvulas venosas izquierdas y el septum espurius se fusionan, este septum secundum se superpone al ostium secundum. Este septum secundum va a pasar por al lado, es decir, estos no se van a fusionar, simplemente van a estar uno al lado del otro y esto va a generar una división. Sin embargo, va a existir una fina entrada, es casi imperceptible. Es esta de aquí, esta que está aquí. Y a esta le vamos a denominar foramen oval o agujero oval. Entonces, el septum primum se convierte en la válvula del foramen oval. Tras el nacimiento, la circulación pulmonar aumenta la presión de la aurícula izquierda y esto va a generar que se comprima la válvula contra el septum secundum y de esta forma uniéndolas por completo, es decir, va a cerrar el foramen oval, se va a obliterar. Formación de la aurícula izquierda y la vena pulmonar. Aquí tenemos aquí tenemos al mesocardio dorsal que está sufriendo por una proliferación y esto se va a dar a la par que el septum primum se va a formar. Es decir, cuando está sucediendo la proliferación del mesocardio dorsal, el septum primum está creciendo hacia abajo en el techo de la aurícula común. Estos van a ir ahí a la par. Como podemos ver aquí, el mesocardio dorsal ya ya formó su protuberancia mesenquimatosa dorsal al lado del septum primum. Y este agujero que vemos aquí, que está dentro de la protuberancia, es la vena pulmonar en desarrollo. Hay que tener en cuenta esto porque el tronco principal de la vena pulmonar va a enviar aquí podemos ver, va a enviar dos ramas, a cada pulmón, generando así 4 orificios, y estas van a ser las venas de llegada de la sangre que ya pasó por la circulación pulmonar. Y aquí podemos ver una remanencia de la protuberancia mesenquimatosa dorsal, y esta va a ayudar a formar va a ayudar a la formación de las almohadillas que vemos aquí, de las almohadillas en el conducto aurículo-ventricular. Formación del tabique en el conducto aurículo-ventricular. A final de la 4ª semana se va a formar 4 almohadillas endocárdicas ventriculares. Podemos ver aquí.
la superior, la inferior y dos laterales, las laterales. Entonces, al inicio, el conducto auriculoventricular permite solo el acceso al ventrículo izquierdo primitivo y este se encuentra separado por el bulbo arterial, que es esto de aquí. Se encuentra separado del bulbo arterial por el borde bulboventricular, que es esto de aquí. Sin embargo, al final de la quinta semana, el extremo posterior del borde se extiende hasta la mitad de la base de la almohadilla dorsal, como podemos ver aquí, y esto lo que va a generar es que ya no solo tenga acceso al ventrículo izquierdo primitivo, sino también va a tener acceso al ventrículo derecho primitivo. Las almohadillas dorsales y ventral se fusionan para dar origen a una división completa del conducto, como está aquí, generando el conducto auriculoventricular derecho y el conducto auriculoventricular izquierdo. Formación del tabique en el conducto auriculoventricular, válvulas auriculoventriculares. Primero, tenemos cada orificio auriculoventricular está circundado por proliferaciones de tejido mesenquimatoso, que es esto que vemos aquí, que se llama tejido mesenquimatoso denso. Como vimos, la sangre ya a este punto ya está circulando, entonces el torrente sanguíneo lo que va a hacer es ahuecar y adelgazar este tejido, generando que pase de tejido mesenquimatoso denso a tejido fibroso. Y este va a permanecer unido a la pared ventricular por medio de los cordones musculares, que es esto que vemos aquí. Estos son los cordones musculares. Aquí, el tejido muscular de los cordones se degenera y este va a ser sustituido por tejido conectivo denso, que va a estar cubierto por endocardio y tendrá conectadas a las trabéculas musculares gruesas, también denominados músculos papilares, conectados por cuerdas tendinosas. Como vemos aquí en la imagen, aquí tenemos al músculo papilar, estas que son las cuerdas tendinosas, que van a hacer que se conecte con las válvulas auriculoventriculares. Entonces, el conducto auriculoventricular izquierdo va a tener válvula bicúspide o válvula mitral, ya que tiene dos valvas, y el auriculoventricular derecho va a ser válvulas tricúspides porque tiene tres valvas. Aquí tenemos algunas malformaciones cardíacas. Mutaciones del NKX2.5 en la región cromosómica se puede originar una comunicación interauricular, es decir, que va a haber un espacio que no se ha cerrado por completo anormal. También tetratología de Fallot y retrasos de la conducción auriculoventricular. También tenemos mutaciones del gen TBX5 que originan el síndrome de All-Oran, caracterizado por anomalías preaxiales en las extremidades y de la misma forma comunicación interauricular. También hay mutaciones de genes que regulan la síntesis de la proteína del sarcómero, desencadenando miocardiopatía hipertrófica. Por último, tenemos a la inversión ventricular, que es cuando el ventrículo izquierdo morfológico está del lado derecho y este se va a comunicar con la aurícula derecha por medio de la válvula mitral o válvula bicúspide, que es la que tiene dos valvas, como vimos, y el ventrículo derecho morfológico se va a encontrar ubicado en el lado izquierdo y se va a conectar a la aurícula izquierda por medio de las válvulas tricúspides, que son las que tienen tres valvas. Aquí tenemos una malformación llamada síndrome de corazón derecho hipoplástico. Es cuando la arteria pulmonar se ve afectada, puede presentar artresia o estenosis y la aurícula puede ser pequeña. Como vemos aquí en la imagen, esta parte de aquí, la parte derecha, se ve más pequeña que la parte izquierda y esta válvula pulmonar va a sufrir de artresia.
También tenemos el síndrome de corazón izquierdo hipoplástico, que presenta la aorta artresia o estenosis, y la aurícula puede ser de menor tamaño. Haciendo una comparación de las dos imágenes, podemos darnos cuenta que en este lado derecho está más pequeño que el de acá, y al contrario, este lado de aquí se encuentra más pequeño que el de acá, para que haya una comparación. Comunicación interauricular. Esta anomalía cardíaca congénita es por un defecto del ostium secundum. Se pueden ver en tres maneras. La primera es apoptosis o resorción excesiva del septum primum. Como vemos aquí, el septum primum no se ha desarrollado, tiene una resorción muy notable. Esto permite que no se divida la cavidad, que no se divida la aurícula común, perdón. La segunda forma es el desarrollo deficiente del septum secundum. Como podemos ver aquí, no se ha generado el septum secundum, solo tenemos el septum primum, y de la misma forma genera este espacio, esta vía anormal. Y por último, y la más grave, es la ausencia total del tabique auricular. Como vemos aquí, no se ha formado ni el septum primum ni el septum secundum. Y prácticamente volvemos al inicio, se encuentra aquí la aurícula común. Este también es llamado corazón trilocular. Otra malformación genética es cuando la función de las almohadillas auriculoventriculares falla. Esta se va a presenciar en el conducto auriculoventricular junto con un defecto del tabique cardíaco. Como vemos aquí, tenemos el foramen oval, sin embargo, más abajo tenemos otra entrada anormal, ya que el septum primum no se ha desarrollado por completo, entonces genera este espacio de aquí. Artresia tricúspide. Es la obliteración del orificio auriculoventricular derecho, también la ausencia o fusión de las válvulas tricúspides. Como vemos aquí en la imagen, la parte derecha se ve una malformación, está pequeña, tiene una red, como que a ver, esta parte de aquí como que está sufriendo una retorsión. Este también se relaciona con el foramen oval permeable, comunicación interventricular, hipoplastia del ventrículo derecho e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto quiere decir que el ventrículo derecho se va a encontrar más pequeño y el ventrículo izquierdo va a estar más grande. Por último, tenemos la anomalía de Epstein, que es cuando la válvula tricúspide se desplaza hasta el apétice del ventrículo derecho, por lo que hay una aurícula derecha grande y un ventrículo derecho pequeño. Como podemos ver aquí, el ventrículo derecho se encuentra más pequeño que el izquierdo. Formación del tabique del tronco arterial y cono arterial. En la quinta semana van a aparecer rebordes en el tronco llamados crestas del tronco arterial, uno que se da en la región superior derecha y otro que se da en la región inferior izquierda. Estas crestas van a girar de forma espiraladas para dar lugar a la posición de la arteria y de la aorta, de las arterias aorta y pulmonar. Entonces, las células de las crestas neural van a migrar por los arcofaringios 3, 4 y 6, de esta forma invadiendo la región del flujo de salida del corazón, y este va a contribuir a la formación de las crestas. Todo este proceso va a estar regulado por el campo cardiogénico secundario. Entonces, para repasar, tenemos que en la quinta semana van a aparecer rebordes llamados crestas del tronco arterial, que son estas de aquí, van a girar de forma de espiral
De esta forma, le van a dar lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar, y estas van a ser ayudadas, esta formación de crestas va a ser ayudada por las neuronas de la cresta, perdón, por las células de la cresta neural. Por otro punto, tenemos la formación del tabique en los ventrículos. Como vimos al inicio de mi exposición, que les expliqué sobre cómo se formaba el tabique en la aurícula, ahorita vamos a ver cómo se va a formar aquí, en esta parte de aquí abajo, en el ventrículo común, y cómo se va a dividir. Entonces, al final de la cuarta semana, los ventrículos van a empezar a expandirse y se van a generar ventrículos y trabéculas. Todo esto que está aquí son ventrículos y trabéculas. Entonces, las paredes mediales van a fusionarse y van a formar la proporción muscular del tabique interventricular. Pero no va a separar por completo el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, y este espacio se va a llamar foramen interventricular. Ya, entonces, repasando un poco, tenemos aquí la proporción muscular del tabique interventricular, que se va a obliterar, se va a unir cuando el tabique del cono complete su formación. Se van a unir, cerrándose, se van a cerrar. Entonces, el tabique muscular, también el crecimiento de las crestas troncoconales, acompañados del crecimiento de las almohadillas endocármicas, van a formar la proporción membranosa, que esta es la que va a cerrar, que va a dividir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Por otra parte, tenemos a las válvulas semilunares, que como pueden ver tienen similitud con las válvulas auriculoventriculares que vimos en antes. Sin embargo, estas se dan en distintos tiempos. Lo que corresponde a válvulas semilunares es cuando el cono arterial está por completar su división. Entonces, ahí van a aparecer los primordios de las válvulas semilunares. De igual forma, hay superior, inferior y laterales. Entonces, las almohadillas endocármicas dorsal y ventral van a fusionarse y van a dividir, se van a dividir en dos pares. El primer par va a constituir al conducto pulmonar, es decir, que se va a unir con la arteria pulmonar, y el otro par se va a unir con la arteria aórtica. De esta forma, de manera gradual y con ayuda del torrente sanguíneo, la cara superior se van a huecar. Como ven aquí, se van a huecar, y de esta forma van a generar su forma actual, su forma oficial. Tenemos aquí defectos cardíacos. El primero es el tabique ventricular, que afecta a la proporción membranosa o muscular. La que tenemos aquí claramente afecta a la proporción membranosa. Como pueden ver, no se ha desarrollado, no está, por lo tanto, aquí hay una comunicación interventricular. También tenemos tetralogía de Fallot, que se da por una división asimétrica del cono, y como toda tetralogía, tenemos 4 afecciones. La primera es la estenosis del infundíbulo pulmonar. Es la estrechez en la región de la salida del flujo ventricular. Como vemos aquí, hay una estenosis, hay una estrechez. También vamos a tener comunicación interventricular, que es lo que vemos aquí. Hay una comunicación entre los ventrículos, y esto va a generar un cabalgamiento de la aorta. Esto va a generar que la aorta esté así cabalgando. También, por último, tenemos la hipertrofia ventricular derecha, que se da por una elevada presión. Aquí tenemos la hipertrofia. Otro defecto cardíaco es la persistencia del tronco arterial. Esta se da cuando las trencas troncoconales no se forman, de tal modo que el tracto de salida no se divide.
Como podemos ver aquí, la arteria pulmonar y la aorta están unidas, es decir, no están separadas, como es lo normal. Y esto siempre va a estar acompañado de una comunicación interventricular también. Tenemos transposición de los grandes vasos. El tabique troncoconal no está espiralado, por lo tanto va a formar líneas rectas. Como les expliqué, los tabiques troncoconales tienen que estar espiralados para darle así la posición a la arteria aórtica y pulmonar. Y como pueden ver aquí, la arteria aorta se está comunicando con la parte del ventrículo derecho y la arteria pulmonar con la parte del ventrículo izquierdo. Es decir, se encuentran en línea recta. Tenemos una estenosis valvular de la arteria pulmonar. Válvulas semilunares se fusionan a una distancia variable. Foramen oval permeable es la única vía de salida. Como vemos aquí, en las válvulas pulmonares está sellado por completo, es decir, no hay una salida. Y la única forma de salida es aquí en el foramen oval permeable. Tenemos estenosis valvular aórtica, donde las válvulas semilunares se fusionan a una distancia variable de manera incompleta. Como vemos aquí, una estenosis, sin embargo, no está cerrada por completo, hay una estrechez. Cuando está cerrada por completo, se le llama arteria valvular aórtica. Como podemos ver aquí, aquí se está cerrado de manera completa. Y también va a haber un subdesarrollo en el ventrículo izquierdo y también en la aurícula izquierda. Y del mismo modo en la aórtica, en la arteria aórtica. Bueno, eso fue todo. Gracias. El desarrollo vascular. Sistema arterial arcos aórticos en la cuarta y quinta semana. Se forman los arcos faringios, cada uno con su propia arteria que derivan del saco aórtico, llamados arcos aórticos, quienes terminan en las aortas dorsales. En la imagen derecha esta parte vemos el saco aórtico. Este saco aórtico dará origen a arcos aórticos y de esta manera estos arcos generarán las aortas dorsales, tanto izquierda como derecha. Ahora los arcos aórticos van a ser recubiertos por las células de la cresta neural, el factor de crecimiento fibroblasto 8, el factor de transcripción X2 que proviene del saco aórtico, el campo cardiogénico secundario y el mesodermo del arco regulan los patrones. Esto quiere decir que el saco aórtico va a generar en total 6 pares de arterias, pero lo que sucede es que el quinto arco va a evolucionar de modo que solo quedan 5 pares de arterias. Como puedo observar, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que es el que involuciona, y el sexto. Aquí las crestas troncoconales generan la división del tronco arterial para constituir la aorta ventral y el tronco pulmonar. Es decir, la fabricación y el hecho de que giren estas crestas a la par de esto, el saco aórtico va a generar dos astas, que son las aortas dorsales. El asta derecha y que va a originar la arteria brachiocefálica y el asta izquierda que va a generar el segmento proximal de callado aórtico. Pero ¿qué pasa con la asta izquierda? Esta se genera en el segmento proximal que es entre la arteria brachiocefálica y la arteria común izquierda. Ya en el día 27 ya se formaron los 6 arcos faringios, donde el quinto ya evolucionó. Pero ya en el día 27 ya la mayor parte del primer arco aórtico ha desaparecido, pero deja un remanente, un segmento que se va a originar la arteria maxilar. Por otro lado, el sexto arco aún no se completa ya que está formando,
que se va generando en las ramas como la arteria pulmonar primitiva, que es la de aquí. Además, el segundo arco aórtico también desaparece donde sus remanentes originarán las arterias ioidea y del estribo, o también llamado estapedea. Para el día 29, ya el primer y segundo arco aórtico han desaparecido, obviamente, dejando sus remanentes, y el sexto arco aórtico ya tiene continuidad con el tronco pulmonar. Hay que tener en cuenta que los demás arcos aórticos están relacionados más con la formación de la aorta y sus ramas, mientras que el sexto arco aórtico tiene relación con el tronco pulmonar, como lo podemos ver aquí. Poco después, el sistema de arcos aórticos pierde su configuración simétrica original. Podemos observar en la imagen ya que el primer y segundo arco aórtico por ambos lados han desaparecido. Ahora el tercer arco aórtico va a constituir la arteria carótida común y también la primera porción de la cara interna. Entonces, el tercer arco aórtico dará origen a la arteria carótida común y el segmento proximal o la primera porción de la carótida interna. El resto de la arteria carótida interna va a estar formada por el segmento craneal de la aorta dorsal. Por otro lado, la aorta de las arterias carótidas externas van a ser rama ventral entre el primer y segundo arco. En el lado izquierdo del arco aórtico va de la parte del callado aórtico entre la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Ya en el lado derecho del cuarto arco aórtico va a generar el segmento proximal de la subclavia derecha, mientras que la región distal se deriva de la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmental. El lado derecho del sexto arco aórtico o arco pulmonar va a generar el extremo proximal, donde se convierte en un segmento proximal de la arteria pulmonar derecha. Es esto lo del color lila, como podemos ver esto. Ya. Y el lado izquierdo va a dirigirse en dos segmentos. El segmento proximal va a formar la arteria pulmonar izquierda, mientras que el segmento distal va a persistir, que va a formar el conducto arterioso, y de este se une con la aorta descendente para tener un mecanismo de enviar la sangre oxigenada por parte de la madre a la circulación fetal. El segmento de la aorta dorsal entre el sitio de entrada de tercer y cuarto arco se obliteran, generando el conducto caroteo. El lado derecho de la aorta dorsal desaparece entre la séptima arteria intersegmentaria y su punto de unión con la aorta dorsal izquierda. Aquí observamos que el corazón aún se encuentra a función cervical y que por el cierre del tubo neural va a desplazar a este corazón junto con la formación de arterias hacia el nivel torácico, lo que va a generar que tanto las arterias carótidas como branquiocefálicas se estiren o se alineen. En esta imagen podemos ver que las arterias están enrolladas porque se encuentran en la función cervical, pero el hecho de que se cierre el tubo neural que se desplaza a nivel torácico, provocando que se alojen o se estiren las arterias, como aquí en esta imagen vemos que ya las arterias se hayan estirado. El sistema arterial de las arterias vitelinas y umbicales. Al inicio de las arterias vitelinas irrigan el saco vitelino que funcionan y conforman las arterias del mesenterio dorsal del intestino. De esta manera, la arteria celíaca irriga el intestino anterior, la arteria mesentérica superior irriga el intestino medio y la arteria mesentérica inferior irriga el intestino posterior. Esta arteria celíaca se forma del mesentérico superior y mesentérico inferior. Esto es por la función de todas estas arterias vitelinas.
Al inicio de las arterias umbilicales, al inicio de las arterias umbilicales son pares de ramas ventrales que salen de la aorta dorsal y se dirigen hacia la placenta. Ya en la cuarta semana, cada arteria desarrolla una conexión secundaria con la rama dorsal de la aorta y la rama ilíaca común. Después del nacimiento, las porciones proximales de las arterias umbilicales persisten como arterias ilíaca interna y vesical superior, mientras que las distales se obliteran y forman ligamentos umbilicales mediales. También está el sistema arterial de las arterias coronarias. Estas que se derivan del epicardio, que se diferencian a partir del órgano proepicárdico, ubicando en la región del mesocardio dorsal. Los defectos del sistema arterial. Uno de los defectos que encontramos con la cortación aórtica es la cortación aórtica, donde el lumen aórtico distal al sitio de origen de la arteria subclavia izquierda muestra estrechamiento. Esto se puede dar en dos formas: la coartación aórtica preductal y la poductal. La preductal es antes del conducto arterioso y la poductal es después del conducto arterioso. Además, la más frecuente es la de la cortación aórtica postductal, ya que el conducto arterioso se obliteran, por lo que la circulación colateral es por las arterias intercostales, largas e internas. También está el defecto del origen anómalo de la arteria subclavia derecha. Es donde el segmento distal de la aorta dorsal derecha y la séptima arteria intersegmentaria se obliteran, por lo tanto se va a generar una arteria subclavia en el lado izquierdo. En la imagen observamos que está la arteria subclavia izquierda y el origen anómalo, aquí, de la arteria subclavia derecha. Esto sucede que la arteria subclavia derecha genera una compresión en el esófago y por lo tanto genera lo que se conoce como disfagia lusoria, que es una complicación o una dificultad para poder deglutir. Otro defecto es la duplicación del callado aórtico. Es la persistencia de la aorta dorsal derecha, por lo que se forma un anillo vascular que circunda la tráquea y el esófago, y a menudo los comprime, lo que induce la dificultad para respirar y también para deglutir. El sistema venoso de las venas vitelinas en la quinta semana. Antes de entrar al seno venoso, forman un plexo en torno al duodeno y atraviesan el tabique transverso y por lo tanto entran al segmento hepático cuando ya atraviesan el hígado. Los cordones hepáticos del hígado van a crecer hacia el interior del tabique para cursar con las venas, es decir, penetrar las venas y formar una red vascular extensa llamada sinusoides hepáticos. Y las venas umbilicales, en la quinta semana, al inicio las venas umbilicales pasan a cada lado del hígado, como vemos en el círculo mostrando aquí, pero en algunos tienen conexiones con las sinusoides hepáticas. Cuando se incrementa la circulación placentaria, se establece una comunicación directa entre la vena umbilical izquierda y el conducto hepatocardio derecho, a través del conducto venoso. En la vena umbilical derecha y la región proximal de las venas umbilicales desaparece, por lo que
La umbilical izquierda es la única que lleva sangre desde la placenta hasta el hígado, hasta el cemento hepático de la vena cava inferior a través del conducto venoso. Después del nacimiento, la vena umbilical izquierda se oblitera para generar el ligamento redondo del hígado, junto con el conducto venoso que forma el ligamento venoso. Las venas carinales en la quinta semana, esto hay que recalcar que al inicio las venas carinales son el drenaje venoso principal, de modo que las venas carinales anteriores se drenan en la región cefálica y las venas carinales posteriores se drenan en el resto del cuerpo. La unión de entre estas venas carinales anterior y posterior van a funcionarse e ingresar hasta el asta del seno para constituir las venas carinales comunes. Entre la quinta y séptima semana se forman diversas venas adicionales. Aquí nos fijamos que está la vena carinal superior, tanto derecha como izquierda. Perdón, aquí. Esta tira larga y fina que observamos para hacer las venas posteriores, pero además de esas dos se forman tres tipos de venas más. La vena supracarinal, que va a drenar la pared corporal, la vena subcarinal, que drena principalmente a los riñones, tanto el derecho como izquierdo, y las venas sacrocarinales, que drena a las extremidades inferiores, tanto derecho como la vena sacrocarinal izquierda. La anatomosis entre las venas carinales dan origen a la vena branquiocefálica izquierda, generando que la mayor parte de la sangre del lado izquierdo se dirija al lado derecho. Y en el segmento terminal de la vena carinal posterior izquierda ingresa a la vena branquiocefálica izquierda, denominándose vena intercostal superior izquierda, quien va a recibir sangre del segundo y tercer espacios intercostales. Aquí las venas carinales anteriores son el drenaje venoso principal de la cabeza en la cuarta semana, formando las venas yugulares externas que se originan en un pleso de vasos venosos en la cara. La anatomosis entre las venas subcarinales da origen a la vena renal izquierda, mientras que la vena subcarinal que ya mencionamos anteriormente va a desaparecer y pasa a denominarse vena gonadal izquierda. Y la vena subcarinal derecha va a ser el principal canal de drenaje, originando el cemento renal de la vena cava inferior. La vena sacrocarinal derecha da origen al cemento sacrocarinal de la vena cava inferior. Hay que tener en cuenta que la anatomosis entre las venas sacrocarinales constituye la vena ilíaca común, izquierda. Así ya tenemos la formación del cemento de sacrocarinal por parte de la vena sacrocarinal derecha. Las venas del cuarto al 11º espacios intercostales derechos drenan en la vena supracarinal derecha, que junto con un segmento de la vena carinal posterior conforma la vena acigos. Ya en el lado izquierdo, las venas intercostales de la cuarta a séptima ingresan a la vena supracarinal izquierda, denominándose vena hemiácigos, el cual drena la vena acigos. Esto quiere decir que los espacios intercostales a la última instancia van a llegar a la vena acigos y ella está encargada de llevarla a la vena cava superior. Encontramos también a los defectos del sistema venoso. Alguno de estos defectos es la duplicación de la vena inferior. Esto se produce a causa de la vena sacrocarinal izquierda,
que no pierde su conexión con la vena subcarinal izquierda en caso de que no pierda esta unión o conexión de la vena sacrocarinal izquierda y la subcarinal izquierda, va a generar que se formen dos venas cavas inferiores como observamos en la siguiente imagen. Esta de aquí. También se tiene el efecto del sistema venoso, la agenesia de la vena cava inferior. Otro efecto del sistema venoso, donde la vena subcarinal derecha no establece conexión con el hígado y desvía la sangre a la vena supracarinal derecha, por lo que la sangre de la región inferior llega a la vena ácigos y a la vena cava superior. Lo que sucede es que en vez de establecer la conexión en la vena cava inferior, va a establecer conexión con la vena ácigos y por lo tanto toda la sangre del segmento inferior de las extremidades inferiores de la pelvis y riñones no va a pasar por el segmento hepático y se dirigen a la vena cava superior. Entre otros más efectos, también tenemos como la vena cava superior izquierda, la duplicación de la vena cava superior. Ya dijimos sobre la inferior, ahora también hay una del superior. La circulación antes y después del nacimiento. Circulación fetal. Hay que tener en cuenta que la vena umbilical, la sangre proviene de la placenta que tiene una saturación de oxígeno de un 80%. Al aproximarse al hígado por la vena umbilical izquierda, la mayor parte pasa del conducto venoso a la vena cava inferior. Pero un pequeño volumen no pasa por este conducto venoso, sino que se mezcla con los sinusoides hepáticos para dirigirse a la circulación portal y esto hace que se haya una sobrecarga súbita del corazón. Aquí donde vemos este círculo, en el segundo paso, la sangre placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada de las extremidades inferiores, pelvis y riñones, para finalmente ingresar a la aurícula derecha. En el tercer paso, la mayor parte de la sangre se dirige al foramen oval, entrando directamente a la aurícula izquierda, al borde del inferior del septum secundum. Hace que la parte restante permanezca en la aurícula derecha, mezclándose con la sangre desaturada que regresa de la cabeza y brazos por la vena cava superior y fluyendo al ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Es importante que toda la mayor parte de la sangre que proviene de la vena cava inferior se dirija directamente de la aurícula derecha a la izquierda, porque todavía no respiramos. Antes del nacimiento todavía no hay circulación pulmonar o intercambio de oxígeno, tanto que la sangre oxigenada ya proviene de la madre y esto hace que la sangre de la madre oxigenada vaya a todo el cuerpo del embrión. La mayor parte de sangre que recorre el tronco pulmonar pasa por el conducto arterioso hacia la aorta descendente. Esto recorre la aorta descendente, la sangre fluye hacia la placenta por las dos arterias umbilicales con un 58%. Recordemos que teníamos el 80% del oxígeno. Este 58% de saturación de oxígeno solo disminuyó, ya que el 80% de la sangre de la placenta descendió. Cambios circulatorios al nacer. Aquí tendremos en cuenta dos grandes cosas. Lo primero es la suspensión del flujo sanguíneo placentario, donde va a llegar menor cantidad de sangre a la aurícula derecha,
donde hay disminución de la presión de ella. Y lo segundo es que ya empezamos a respirar, es decir, que nuestros pulmones están aptos para recibir sangre. Por lo tanto, el intercambio de oxígeno quiere decir que aumenta con rapidez, incrementando como consecuencia la presión de la aurícula izquierda. También en la presión de la aurícula derecha disminuye por interrupción del flujo sanguíneo placentario, que junto con el aumento de presión de la aurícula izquierda hace que el septum primum se adoce al septum secundum, generando el cierre funcional del foramen oval. Por último, tenemos al sistema linfático. Este está determinado por el factor de transcripción PROX1 en la quinta semana. A partir del endotelio de las venas se generan invaginaciones seculares, es decir, los vasos linfáticos. De estos se formarán 6 sacos linfáticos primarios. En estos están los 2 yugulares, que es en la unión de las venas subclavia y carinar anterior. 2 ilíacos, punto de unión de las venas ilíacas y carinar posterior. Un retroperitoneal cerca de la raíz del mesentero. Y un cisterna del quilo, que está en la dorsal a la región del saco retroperitoneal. Por último, ya en los conductos torácicos derecho e izquierdo unen los sacos yugulares con la cisterna del quilo, estableciéndose una anastomosis, constituyendo el conducto torácico, y el cemento craneal del conducto torácico derecho constituye al conducto linfático derecho. Ambos se drenan de la vena yugular interna y la subclavia. Muchas gracias.